canción, en esa canción le decíamos al Señor: Señor, estoy desesperado por ti. ¿Usted se ha desesperado alguna vez por algo? Le voy a decir que pocas veces se ha desesperado. En pocas ocasiones. Nos desesperamos cuando nosotros realmente sentimos falta de algo que es imprescindible para nosotros o que es muy importante para nosotros. Pero el que cree en el Señor tiene una necesidad tan intensa por la presencia del Señor que suena como si fuera desesperación, como que necesito estar con el Señor, necesito experimentarle a Él. Y de eso se trata lo que dice la canción, ¿verdad? No es una mala desesperación, sino una intensa necesidad de la presencia de Dios. Y eso es lo que yo creo que nos tiene que haber traído aquí, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces nosotros parece como si no experimentáramos tanto la intensidad de nuestra relación con el Señor, y es algo en lo que necesitamos crecer. Y al mismo tiempo nosotros necesitamos entender, y esta es la razón por la que el Señor le trajo aquí hoy, necesitamos entender que nosotros tenemos algunos problemas grandes. Sí, usted vino aquí para que yo le dijera que usted tiene un problema. Necesitamos reconocer nuestros problemas. Si no nos reconocemos, o sea, yo no le hago ningún bien diciéndole que está todo bien, si no está todo bien. ¿Entienden lo que les digo? Es preferible que a uno le digan la verdad, aunque la verdad a uno a veces no le guste, pero necesitamos reconocerla. Es mi privilegio estar aquí con ustedes y leer la Biblia con ustedes. Es una de las razones por las que a mí me encanta estar aquí, porque mi anhelo no es que ustedes recuerden lo que yo digo, sino que recuerden lo que Dios dice. Y quiera Dios hablar en nuestro corazón, tocar nuestro corazón con su cuidado, con su presencia, y que verdaderamente lo que Dios tiene para decirnos sea importante para nosotros. Saben, nosotros tenemos este tiempo en el que nos acercamos a Dios. Hemos salido de nuestra casa, hemos salido de nuestras actividades, dejamos ahí nuestro chocolate caliente, todo lo que podía estar de cómodo y de agradable en casa, y hemos dejado todo eso para venir a estar un tiempo con Dios. Le dedicamos este tiempo a Dios. Y la buena noticia es que Dios preparó justamente este momento y muchos otros momentos para que nosotros disfrutemos con Él. No es algo pequeño, y lo hemos dicho varias veces, el hecho de que Dios ha querido tener un encuentro con nosotros, el hecho de que nosotros podamos sentarnos a la mesa con el Padre Celestial y disfrutar de su presencia. Es algo que tiene que importarnos y mucho, es algo que tiene que ser verdaderamente importante para nosotros. Pero sucede que a veces nosotros, sin quererlo, nosotros le damos un lugar en la mesa. ¿Saben a quién? Me enseñaron a decir los mexicanos, al chamuco. Lo invitamos a la mesa, o lo dejamos, porque mi invitación precisa, se mete sin permiso. Nosotros dejamos que el diablo venga a entorpecer nuestra relación con Dios. Y aquellos momentos o aquella vida que nosotros podemos vivir en una preciosa comunión con Dios, hay veces que se transforman en una fría relación con Dios. ¿Saben? Nuestra relación con Dios tiene que ser intensa. Tiene que haber ese fervor, esa necesidad de acercarnos a Dios. Y hay veces que caemos en, bueno, aquí estoy. Estoy desesperado. No se nota la desesperación. No digo que siempre se tenga que notar ni que tengamos que andar gritando o tirándonos al suelo a llorar, pero nosotros tenemos que experimentar una relación con Dios que sea tan importante como para que nosotros la valoremos.
Ahora, les dije que el Señor nos trajo aquí hoy para que nosotros reconozcamos que tenemos un problema. Y yo a veces, mi mente no puede parar de procesar ciertas cosas en términos deportivos. Y yo, cuando pienso en deporte, mi mente funciona en términos de fútbol. ¿Ustedes conocen el fútbol? Ese deporte que se juega con una pelota redonda, que hay un arco y se juega con el pie. Bueno, sí conocen. Me miran como diciendo, está hablando de cualquier cosa. No, ustedes conocen eso. Y yo pienso en términos de fútbol. La situación que nosotros a veces enfrentamos en nuestra vida, hay veces que suena como que estamos jugando un juego de fútbol y llegamos al medio tiempo y estamos 2 goles en contra 0. En términos futbolísticos eso se suena feo. Pero ahora, la buena noticia es que tenemos el entretiempo, tenemos 15 minutos para no solamente sentarnos y descansar, sino para analizar lo que estamos viviendo y considerar la lucha que estamos enfrentando y poder determinar alguna forma de corregir la situación y alguna estrategia para enfrentar lo que nos queda y dar vuelta a la situación. Una de las cosas del deporte, una de las cosas del fútbol más disfrutable es un partido que se da vuelta. Iba perdiendo 2-0, gano 3 o 4-2. Eso es muy celebrable. Bueno, quiera Dios hacer eso en nuestras vidas, porque hay veces, hermano, que vamos perdiendo. Hay ocasiones en las que el enemigo ha tomado ventaja sobre nosotros. Y yo le doy gracias a Dios por este tiempo que estamos teniendo. El Señor nos ha estado insistiendo con respecto a este tema. Y yo no quiero que esto suene reiterativo, porque en el estudio bíblico de la mañana se estuvo hablando acerca de este asunto. Estamos hablando de guerra espiritual también los miércoles en los estudios bíblicos. Venimos de una serie de estudios en la que también analizamos el asunto de la armadura espiritual y la guerra espiritual, y luego en este mes estamos siguiendo esta serie en la que consideramos este asunto. Pero yo lo tomo como que el Señor nos está llamando una y otra vez la atención a lo mismo para que nosotros prestemos atención. Miren, cuando Dios repite algo y insiste sobre algo, es porque lo necesitamos. Entonces necesitamos escuchar esto. Entonces, ¿sabes? En tu vida, el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y muchas veces, sin que tú te des cuenta siquiera, el enemigo se ha metido para hacer eso. Y te está robando buenos momentos. Y está destruyendo relaciones. Y está haciéndote daño. Y necesitamos empezar a reconocerlo. ¿Es esto lo que a usted le está pasando? Te van a decir, no sé, no me doy cuenta. Bueno, déjenme mostrarles un pasaje bíblico donde se nota algo de la lucha que hay veces que nosotros no confesamos, de la que no hablamos y que puede ser que sea nuestra propia lucha. Esto está escrito en Romanos capítulo 7, del versículo 13 en adelante. Allí dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo.
Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¡Wow! ¿Quién escribió esto? Fue el apóstol Pablo. Está escrito en la carta de los Romanos. ¿Tenía un problema el hombre? ¡Wow! Confiesa un problema importante, ¿verdad? Tengo un problema. Yo quiero hacer las cosas bien y me propongo hacer las cosas bien. Y cuando voy a actuar, resulta que hago las cosas mal. Lo que quiero hacer no lo hago. Y justamente lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. ¿Alguna vez se han sentido así? Si nos ponemos a pensar seriamente, vamos a tener que reconocer que en muchas ocasiones nosotros estamos allí donde el apóstol Pablo, nosotros queremos hacer las cosas bien, nos proponemos que nuestras palabras sean las correctas, que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra forma de tratar a los demás sean buenos, y luego terminamos haciendo lo que no queremos hacer y se manifiesta esa lucha que nosotros tenemos. ¿Saben de qué es esos síntomas? De que en alguna ocasión le hemos dejado al enemigo sentarse en nuestra mesa. Recuerden que la palabra del Señor revela que tenemos tres enemigos espirituales que tenemos que considerar. Estos tres son el mundo, el sistema que nos rodea, la carne, nuestra propia naturaleza caída, inclinada a hacer lo malo, y el propio diablo. Enemigos espirituales que realmente atentan contra nuestra vida y no se presentan vestidos de rojo, con cuernitos, con un tridente, no se presentan así. Muchas veces, sutilmente, van a querer meterse en nuestra vida y hacernos daño. Entonces, nosotros tenemos que estar triplemente atentos, alerta, para poder distinguir lo que está sucediendo y para poder rechazar la obra que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. El enemigo quiere alentar nuestra carne a que nosotros salgamos disparados a hacer lo que nos da la gana hacer, en lugar de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces nosotros tenemos que aprender a elegir, porque estas palabras de Pablo nos representan a todos nosotros. Muchas veces nosotros terminamos luchando porque terminamos haciendo lo que nosotros no queremos hacer. Hay veces que nosotros tenemos muy claro lo que dice la palabra del Señor en cuanto a lo que hay que hacer. Pero ¿saben? Si nos ponemos a analizar, muchas veces terminamos haciendo lo que la palabra dice que no hagamos. ¿Saben ustedes que la palabra dice no dirás falso testimonio? ¿Saben lo que quiere decir eso, verdad? Que no digas mentiras. Pero ustedes nunca mienten, ¿verdad? Oigan, no me mientan la cara. Sí, ustedes han mentido. Esta boquita ha dicho lo que no es verdad. Sucede con la de cada uno de nosotros. ¿Es porque no sabemos que no hay que mentir? No. Es porque hemos descubierto que nos conviene. O que a veces nos convencemos de que no nos ha convenido decir la verdad. Y por una cuestión de conveniencia nosotros caemos en el error de hacer aquello que Dios no quiere que hagamos. Porque si ustedes se casan con la mentira, ¿saben quién es el papá de la mentira?
van a tener como suegro a alguien muy complicado. Si se casan con la mentira, el diablo está metido en eso. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos. Pero fíjense, voy a recordarles esto, aunque ya lo hemos leído, ya lo hemos mencionado, para que lo tengamos bien presente y para que nosotros estemos doble, triplemente atentos a esto. Recuerden lo que sucedió cuando el mundo era realmente maravilloso, cuando nada entorpecía la relación entre los hombres y Dios, cuando no había lágrimas, cuando no había enfermedad, cuando todo era maravilloso, recientemente creado por Dios y que Dios había dicho que es bueno en gran manera. Una maravilla era. Pero entonces pasó esto. Estoy leyendo Génesis capítulo 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Saben qué fue eso? El principio de los males para todos nosotros. Ahora, lo que yo quiero que ustedes presten atención es a la sutileza. Ni a Adán ni a Eva, ni a nosotros, Satanás viene a presentarse ante nosotros para tentarnos, para alejarnos de la voluntad de Dios, diciendo, oye, aquí estoy, soy el enemigo de Dios y vengo a proponerte que hagas esto o aquello otro. No. Satanás no se presenta así. Satanás se presenta con toda sutileza. En aquel tiempo, quien se enfrentó a Adán y Eva fue una de las criaturas, la serpiente, sí, pero era una criatura más para ellos. Y entró en este diálogo en el que no le dijo nada diabólico. Le habló de lo que Dios les había dicho. Sí que Dios les dijo que no coman de todos los árboles, ¿no? Y Eva simplemente le citó lo que Dios sí les había dicho. Que nosotros haríamos lo mismo. No, yo me sé el versículo, yo ya sé lo que dice la palabra acerca de esto. Del fruto del árbol de todos, del fruto de los árboles del huerto podemos comer de todos, menos del fruto que está en el medio, del árbol que está en el medio del huerto. De ese no, porque dijo Dios que el día que comamos de ese, moriremos. Y entonces el diablo, ¿qué hizo? El diablo sembró la semilla de la duda, cuestionó lo que Dios estaba enseñándoles. Le dijo, y esta suena bien clara, no saben lo que se están perdiendo. Saben que muchas veces nosotros tomamos malas decisiones porque pensamos que nos estamos perdiendo algo maravillosamente bueno. Y caemos en errores severos. ¿Saben por qué las personas empiezan a consumir alcohol y drogas? Porque hay algún amigo que le dice que se está perdiendo el paraíso, mientras no lo hace. Y así es que uno llega a tomar malas decisiones. En este caso fue lo que le sucedió a Eva y a Adán. Pero nosotros estamos siendo advertidos y es para que tomemos buenas decisiones. Esto no queda ya en el Antiguo Testamento, solamente ahí en Génesis 3. Dice Efesios capítulo 6. Por lo demás, hermanos míos,
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto dice la Biblia y nos lo dice a nosotros. Está escrito en el Nuevo Testamento, en la carta de los Efesios. Y nosotros pensamos, ¿de qué está hablando este hombre? Que nosotros tenemos lucha, que ejércitos, que huestes, que gobernadores. Esta es nuestra realidad invisible, hermanos. Esto es lo que nosotros enfrentamos. Y saben, algo que tenemos que empezar a darnos cuenta es que el camino más corto para el desastre, el camino más corto para ir cuesta abajo es ignorar los problemas que tenemos. Mientras nos hacemos ignorantes de lo que realmente está pasando, mientras decimos no está pasando nada, no estamos solucionando el problema, no lo estamos enfrentando. ¿Saben que ese es el problema cuando uno no tiene la salvación? ¿Saben cuál es la persona que no se salva? Aquella que no reconoce que necesita un Salvador. Si no reconoces tu necesidad de un Salvador, si no te das cuenta de a dónde te está llevando tu vida sin Cristo, a dónde te está llevando tu vida sin Dios, entonces te estás encaminando, simplemente te estás dejando llevar por la corriente hacia la condenación eterna. Pero las personas que reconocen su problema de pecado, entonces buscan en Jesús perdón, salvación y vida eterna, que es lo que Dios nos vino a prometer. Mientras nosotros no reconocemos el problema espiritual en el que estamos metidos y en el que tantas veces estamos involucrados, mientras no reconocemos esta lucha que se produce en nosotros, lo que quiero hacer no lo hago y hago justamente lo contrario, mientras no reconocemos que nos pasa esto tantas veces, nosotros caemos bajo la tentación, bajo el engaño de nuestro enemigo. ¿Y saben dónde se produce muchas veces la lucha? Aquí. Muchas veces nuestra lucha espiritual no se produce a nivel de puños o patadas. Muchas veces la lucha espiritual no ocurre con truenos y centellas afuera. Muchas veces la lucha espiritual sutilmente se empieza a dar en nuestros pensamientos. Y es allí donde nosotros deliberadamente tenemos que empezar a tomar la decisión de hacer las cosas bien. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de ganar la batalla de nuestra mente con el Señor. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es poner un filtro a nuestros pensamientos. Necesitamos poner un filtro a nuestros pensamientos. ¿Saben lo que es un filtro, verdad? El filtro deja pasar ciertas cosas, pero ciertas cosas las detiene. Necesitamos detener lo que no viene de Dios. Dice en Mateo 7, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor en Cristo Jesús nos llama a nosotros a ser diferentes a la mayoría. La mayoría se deja llevar y viven sus modas y siguen los pensamientos que escuchan por ahí. Y hoy en día nosotros estamos expuestos en nuestros dispositivos móviles a todo tipo de pensamientos. El cúmulo de todos los pensamientos de la historia de la humanidad los tenemos nosotros en nuestra mano todo el tiempo. Y muchas veces nos dejamos llevar por influencias que no nos convienen. En Cristo Jesús somos llamados a entrar por la puerta angosta, a seguir el camino angosto, que es diferente del camino que sigue la mayoría, y tenemos que ser diferentes. Y les quiero recordar estos versículos que muchas veces los mencionamos, pero que necesitan estar en el frente de nuestros pensamientos. Dice en Romanos 12, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Díganme que alguno de ustedes lo sabe de memoria esto. Gloria a Dios, qué bueno, me alegro por eso. Pero necesitamos ponerlo en práctica. No tenemos que conformarnos a este mundo, no tenemos que ser igual a todos los demás, sino que tenemos que experimentar una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Escuchen, tenemos que poner un filtro a nuestros pensamientos. No todo lo que nos viene a la cabeza nos va a hacer bien. No todo lo que leemos por ahí nos va a hacer bien. No todo lo que escuchamos nos va a hacer bien. Tenemos que empezar a ser selectivos en cuanto a lo que pensamos. Y una vez que le ponemos filtro a nuestros pensamientos, el segundo paso es, digámosle que no, en el nombre de Jesús, a los pensamientos que nos hacen mal. Hay cosas que tenemos que decir, no, eso no está bien. Hay cosas que tenemos que nosotros detenernos. No quiere decir que no escuchemos lo que pasa a nuestro alrededor. Sería fácil, bueno, ya no miro más el teléfono celular, ya no escucho más ni la música, ni las conversaciones de la gente. No. Sigue escuchando, pero pon un filtro a lo que escuchas y determina qué es lo que te hace bien y qué es lo que no. Y en cuanto a los pensamientos, tenemos que sujetarnos. Dice en 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Esta frase, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, tiene que empezar por nuestros propios pensamientos. Que nosotros aprendamos a decir no a ciertos pensamientos que muchas veces habitan nuestras mentes. Escuchen, ustedes le van a creer al mundo o a Dios, porque no se puede hacer las dos cosas a la vez. ¿Le vas a creer al diablo o al Señor? Porque las dos cosas a la vez no combinan. Es o una cosa o la otra. Les quiero recordar, dice en 1 de Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este resistir al enemigo se refiere a decir no. Yo no me voy a quedar pensando esto que no está bien. Esta conversación que escuché, no estoy de acuerdo. Y no tengo por qué estar de acuerdo. Y está bien si no estoy de acuerdo. Y no voy a actuar de esa manera. Necesitamos reconocer de dónde proceden los pensamientos. ¿Quién lo dice? Y hay pensamientos que lo dicen científicos y filósofos y maestros y quién sabe quién, pero no está bien. ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran analizado de dónde venía el pensamiento aquel de comerse el fruto de aquel árbol que cuestionaba a Dios? Y si hubieran descubierto que eso venía del enemigo de Dios. Nosotros necesitamos filtrar nuestros pensamientos y reconocer de quién vienen para no dejarnos engañar. Y luego necesitamos comparar los pensamientos con la palabra de Dios. La palabra de Dios
¿Confirma el pensamiento o no? Dice Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Saben que la palabra de Dios revoluciona la manera de pensar de aquellos que la leen y meditan en ella. No es una tontería, gente. Cuando les decimos que lean la Biblia, les estamos pidiendo por favor que lo hagan. Y no es nada más que para que ustedes escuchen aquí, sino para que vayan en casa y para que ustedes abran el libro. No hay excusa, está en el celular también, sí señor. Lo pueden usar en el celular. El inconveniente con el celular es que están leyendo la Biblia y entra la notificación del mensaje de texto que le mandó el vecino enfrente y interrumpimos la lectura para seguir eso. Entonces hay veces que necesitamos apartarnos del aparato y buscar el libro. Pero necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios y comparar si este concepto que estoy por aplicar está aprobado, se aplica conforme a la palabra de Dios o no. Luego tenemos que aprender qué dice la palabra de Dios al respecto de lo que estamos considerando. Si estamos hablando de cómo administrar el dinero, por ejemplo, hay muchas teorías por allí y hay muchas tentaciones. Ustedes entran a la tienda queriendo comprar aquello y en el camino está esto y esto y esto. ¿A usted le pasa eso también o me pasa a mí solo? Y termino saliendo y en mi carrito cuando voy saliendo, luego que pagué y todo, me doy cuenta, ¿yo qué era lo que venía a buscar? Tal vez hasta ni siquiera compré aquello porque me distraje con todo esto. Y muchas veces esa es la manera sutil en la que nosotros somos engañados. Varios esposos me miran con agradecimiento aquí. Les estoy ahorrando unos dólares, hermano. Dios quiere. No, pero muchas veces así de sutil es nuestra lucha que terminamos siendo manipulados y terminamos haciendo lo que no habíamos planeado hacer. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Interesante que el soldado cuando va a la batalla, una de las áreas que protege es su cabeza. Es importante que protejamos la cabeza. Justamente, si uno se daña la cabeza, se muere. O hay veces que no tiene vuelta atrás, pierde su sentido. Bueno, justamente, entre las armas espirituales hay una para la cabeza, el yelmo de la salvación. Quiere decir que tenemos que ser conscientes de quiénes somos en Cristo Jesús todo el tiempo. Y para eso necesitamos ir a la palabra y tenemos que recurrir a la palabra porque Dios tiene mucho para decir acerca de nosotros. Dios te va a decir quién eres. Pero ¿sabes? Lo que Dios dice acerca de quién eres muchas veces es totalmente diferente de lo que el enemigo dice que eres. Y necesitamos recibir lo que Dios dice. Es por eso que tenemos que aprender lo que la palabra de Dios dice. Y es interesante que allí en Efesios, cuando habla de la armadura espiritual, pone juntas estas dos armas, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que tiene que ver justamente con la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y es la única arma que necesita un adiestramiento muy especial para ser usada. Necesitamos aprender a usar la palabra de Dios. Y finalmente, en cuanto a nuestros pensamientos, luego que filtramos los pensamientos, luego que le decimos que no a los pensamientos que no están bien, y luego que lo comparamos con la palabra de Dios y prestamos atención a lo que dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que poner en práctica la verdad de Dios. Hermanos, no alcanza con saber lo que dice la palabra. Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién entra en el cielo?
¿El que se sabe los versículos de memoria nada más? No, el que los obedece. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Cuántos le llaman Señor? Muchos. Pero los que entran al cielo son los que ponen en práctica, los que hacen la voluntad de Dios. Y todavía completó su enseñanza el Señor con esto que nos fue leído. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Entonces la aplicación de la palabra, Jesús la compara con el cimiento en el que tiene que estar apoyada nuestra vida para que cuando vengan las luchas de la vida, cuando vengan las tormentas de la vida, nosotros podamos quedar firmes. Porque las tormentas van a venir, hermano. Las luchas van a venir. Los conflictos van a venir. La palabra y lo que hagamos con ella, lo que hagamos de acuerdo a ella, va a determinar si nosotros permanecemos firmes o si caemos en el desastre. Entonces, para ganar la batalla de nuestra mente, esa lucha que se produce en nuestro interior, pongámosle filtro a nuestros pensamientos. Póngale un filtro a sus pensamientos, no deje pasar todo. No se quede con todo lo que escucha, con todo lo que lee, no se quede con todo lo que ve por ahí, con todo lo que dicen los demás. Póngale un filtro a sus pensamientos. En segundo lugar, dígale que no, digámosle que no en el nombre de Jesús a los pensamientos que nos hacen mal. No es una cuestión solamente de nuestra autoridad, sino que cuando notamos que algo no está bien, un pensamiento no corresponde, tenemos que rechazarlo y decir no. Y todavía tenemos que hacerlo en la autoridad de Jesús. En tercer lugar, aprendamos qué dice la palabra de Dios al respecto. Necesitamos recurrir una vez más a la Biblia y dejar que nos enseñe, porque justamente está diseñada de tal manera que nos cambia la manera de pensar y nos ayuda a pensar como Dios. Dice la palabra que tenemos la mente de Cristo y que necesitamos usarla, hermanos. Necesitamos utilizar esta revolución que el Señor nos da en nuestros pensamientos. Y finalmente, no solamente tenemos que saber, sino tenemos que poner en práctica la verdad de Dios. Tenemos que aplicar lo que la palabra del Señor nos dice. No nos dejemos engañar ya. Cuando nos damos cuenta que tenemos este conflicto, que somos parte de este conflicto, que vivimos esta lucha, necesitamos tomar decisiones al respecto y no dejarnos llevar por la corriente del mundo, la corriente a la que el enemigo nos quiere llevar. Así que despertemos y empecemos a tomar buenas decisiones, porque el Señor quiere hacer una obra en nuestra vida, pero el enemigo está tratando de devorar al que se duerme, al que se dispersa, al que se distrae y se deja engañar. Así que tomemos la buena decisión de dejar que el Señor nos enseñe y que renueve nuestros pensamientos. No se conformen a lo que hace todo el mundo, sino sean transformados por medio de la renovación del entendimiento. Cuando lo hagan, van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que volvamos a recurrir a la palabra del Señor y dejemos que revolucione nuestra manera de pensar. Gracias te damos, Señor, por este momento en el que aquí delante de ti podemos reconocer que vivimos en lucha, Señor. Señor, tú sabes de qué manera esta lucha se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros.
Señor, todos nosotros hemos tenido esta lucha interior en la que hemos terminado haciendo lo que no queríamos hacer. Por favor, Señor, en este momento venimos delante de ti a pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes. Y Padre, ayúdanos en especial a reconocer todo aquello que no procede de ti. Ayúdanos, Señor, a reconocer todas esas ideas que nos alejan de tu voluntad, todo aquello que no proviene de ti. Y Padre, que verdaderamente podamos empezar a vivir conforme a lo que tú nos enseñas. No solamente que lo sepamos, sino que lo podamos poner en práctica. Gracias por amarnos, Señor. Y Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que nos permitas disfrutar de nuestra comunión contigo, que podamos valorarla, que podamos apartar tiempo en nuestro día para estar contigo, para abrirte nuestro corazón en oración, para leer y meditar en tu palabra, para aprender de ti. Señor, ayúdanos a tener las prioridades que nos hacen bien. Gracias te damos, Señor, por invitarnos una vez más a acercarnos a ti y aprender de ti. Nos ponemos en tus manos y queremos dejar que tú obres. Muchas gracias, querido Señor, por la obra que haces y, Señor, no permitas que esto se quede solamente aquí, con que hemos escuchado una vez más una invitación tuya a acercarnos a ti. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que permitas que cada uno de nosotros acepte la invitación y dedique tiempo a estar contigo. Señor, que la voz y el corazón de cada uno de nosotros sea escuchado por ti en estos días que vienen. Gracias te damos, Señor. Nos ponemos en tus manos ahora. Señor, hemos escuchado que viene un clima bien frío, Señor, y queremos rogarte tu protección, que protejas nuestro hogar, que protejas a cada uno de los miembros de nuestra familia. Señor, que tú protejas a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que tú estés poniendo tu mano, Señor. Y Padre, prospera y bendice la vida de cada uno de tus hijos y sigue obrando en nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú escuchas y tú respondes. Sosténnos, Señor, y que podamos apoyarnos plenamente en ti. A ti sea toda la gloria y la alabanza por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga. Antes que se vayan, vamos a dar los anuncios que son bien importantes. El miércoles sabemos que tenemos esta semana muy fría, ¿verdad? Pero no hay excusa para estudiar la palabra de Dios. El miércoles servicio a las 6 de la tarde. Vamos a estar atentos a los mensajes del WhatsApp por si va a haber servicio. Y si no, de todas maneras, repasar el estudio bíblico, que es muy importante para cada uno de nosotros. El viernes a las 6 de la tarde también tenemos servicio de oración. Están todos invitados. El domingo a las 9 de la mañana estudio bíblico. A las 10:15 servicio general. Que Dios me los bendiga y me los proteja. Bendiciones.